Bien, hoy día vamos a continuar con el estudio, pues, eh, ya habíamos hablado de la revolución científica, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre la primera revolución industrial. Vamos a hablar del siglo XVIII, ¿ya? Bueno, la revolución industrial, como lo vamos a ver ahora, a ver, se abre esto. Se desarrolló, pues, entre el siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Ya. ¿Qué cosa es la revolución industrial? Y bueno, ya ustedes van a suponer que si es que estoy hablando de primera revolución industrial es porque existe una segunda y que incluso existe una tercera y hasta una cuarta revolución industrial, ¿ya? Así que esta es la primera que nosotros pues vamos a estudiar. De hecho, no vamos a llegar a estudiar la tercera y cuarta revolución, ¿no? Solo las dos primeras revoluciones industriales. Ahora, llamamos revolución industrial a ese proceso ya de innovaciones tecnológicas y científicas que van a inaugurar un nuevo modelo socioeconómico en el mundo, ¿ya? En el mundo, ¿ah? Ni siquiera estoy hablando solo de un país o de un continente, ¿ya? En el mundo. Eh, hasta hasta la revolución industrial que tiene fecha a mediados del siglo XVIII, 1750, ¿ya? Eh, hasta esa fecha, en gran parte del mundo, y especialmente pues en las grandes potencias europeas, todavía se mantenía un modelo económico tipo feudal, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basaba el modelo económico tipo feudal? Pues sencillamente en la agricultura, ¿no? Es decir, el gran motor de la economía era la agricultura hasta mediados del siglo XVIII, ¿ya? Inclusive en países como Inglaterra, en países como Francia, ¿ya? Países como Alemania, etcétera, ya mantenían este modelo todavía de tipo feudal. Es cierto que bueno, la historia universal pues nos enseña que el feudalismo o la edad feudal pues culmina, ¿no? Con la caída del imperio bizantino, etcétera, etcétera, ya, pero no va a ser sino hasta un promedio de 250 años después, ¿ya? Eh, a ver, una vez más, la última vez que lo digo, la tercera te retiro al uno, ¿ya? Tú no puedes estar mandando ese tipo de mensajes en el Zoom, en el chat del Zoom, y te ayudo, ¿ya? Te voy a ayudar con algo, de que todo lo que tú escribas, todo lo que tú escribas, el único que lo puede ver soy yo. Así que, evítate problemas, ¿ya? Yo no tolero ese tipo de actitudes. O tomas atención a esta clase o sencillamente te puedes retirar, ¿ya? Bien. Dicho esto, les decía yo que el, la revolución industrial, ya la revolución industrial va a inaugurar un nuevo modelo económico, va a romper con el modelo económico de la Edad Media, que fue pues precisamente la agricultura. ¿Y en qué se va a basar este nuevo modelo económico? Pues en la industria, ¿ya? Es decir, ya no se va a tener un interés propio en el campo, sino que ahora va a ser en la industria. Y así se van a formar pues ya ciudades, urbes. Se va a revolucionar la forma de vida del ser humano. Nunca antes el ser humano pues había construido este tipo de ciudades. ¿Ya? Nunca antes. ¿Ya? Entonces, es un gran hito en la historia universal, pues la revolución industrial que tuvo origen en Inglaterra. ¿Ya? El primer país en industrializar su sociedad fue Inglaterra. ¿A partir de cuándo lo hizo? A partir de 1750. ¿Hasta cuándo duró esa primera ola de revolución industrial? Pues en promedio hasta 1840. Fue
casi un siglo de avances de tipo científico, de tipo tecnológico, ¿ya? El gran motor, el principal agente de esta primera revolución industrial va a ser el vapor de agua, ¿ya? El vapor de agua que va a ser la materia prima que ayude a funcionar a las máquinas que se van a crear en esta época. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles serán las características de estas máquinas? ¿Cómo es que el vapor, utilizando pues el carbón y el hierro, van a permitir que estas máquinas funcionen? Precisamente tengo preparado un pequeño documental donde ustedes van a ver esos detalles, ya, y van a estar pues más al tanto de ello, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, qué factores van a dar origen a la revolución industrial? ¿No? ¿Qué factores? Primero están pues los factores políticos. Miren, como ya les he comentado, la cuna de la revolución industrial está pues en Inglaterra, ¿ya? ¿Y qué sucedió en Inglaterra para que precisamente sea este país el primer país industrializado del planeta, ¿no? El primer país industrialista pues de la historia, ¿no? Primero, desde el punto de vista político, en 1688 hasta 1689 se había desarrollado un gran hecho, ¿ya? Que ya lo hemos mencionado la semana pasada, que fue la Revolución Gloriosa, ¿ya? ¿En qué consistió esta Revolución Gloriosa? Y es que a mediados del siglo XVII, pues había tomado el poder de Inglaterra el rey Jacobo II. La característica de su reinado, ya, del reinado de Jacobo II, era que un reinado pues totalmente autoritario, totalmente represivo, ya, totalmente represivo. Restringía toda la vida, tanto social como económica, de la población pues inglesa, ¿no? Y ya para aquel entonces, Inglaterra pues ya se había caracterizado por siglos anteriores ya por ser un país de comerciantes, ya. Inglaterra es una isla, ya. Inglaterra es una isla y está pues precisamente por estar rodeado de mar, pues se convirtieron en grandes navegantes. ¿Y para qué servía pues el mar? ¿Para qué sigue sirviendo el mar? Pues para comercializar un determinado número de productos. Entonces, Inglaterra siempre fue pues un país comerciante, ¿ya? Y ya para el siglo XVII, Inglaterra pues contaba con una clase de comerciantes ya muy importante, ¿ya? Se habían amasado muy buenas fortunas en base al comercio, ¿ya? ¿En base al comercio de qué? Ustedes se preguntarán, pues, en base al comercio, por ejemplo, del té, en base al comercio de productos agrícolas, en base al comercio inclusive de esclavos, ¿ya? Entonces, esto había fortalecido el poder económico de la sociedad, no tanto del rey, sino que de la sociedad. Es decir, la sociedad se estaba empoderando a través, no de la política, sino a través, pues, de las relaciones comerciales, a través de la economía, ¿ya? Entonces, este rey Jacobo II cometió el error, pues, de inmiscuirse en los negocios de los ingleses. Y esto, pues, provocó una revolución a la que llamamos y pasó pues a llamarse pues Revolución Gloriosa, ¿no? Y esta revolución, que lo dirigieron precisamente los comerciantes, ya va a poner fin a la monarquía absoluta, es decir, ese tipo de monarquía que acapara todo el poder, de ahí el nombre de absoluto, ¿no? Ya, tanto el poder económico, político, cultural, social, todo está en manos del rey. De ahí que se hable pues de monarquía absoluta. Entonces, se va a poner fin en Inglaterra, ya, este tipo de sistema político. ¿Y qué cosa va a aparecer? Una vez que termina la monarquía absoluta, va a aparecer la monarquía
parlamentaria, ¿ya? Ese tipo de monarquía donde todavía existe un rey, pero el rey pues no es más que una figura representativa, ¿no? Ilustrativa, ¿no? Quien va a gobernar verdaderamente va a ser pues el parlamento, porque aquí en este sistema político existe un rey y existe un parlamento, de ahí que sea pues parlamentario, monarquía parlamentario. Monarquía, ¿por qué? Porque todavía existe un rey, parlamentario porque existe un parlamento, es decir, un congreso, ¿ya? Un congreso que tiene pues, que reúne a un determinado número de senadores y diputados que son elegidos por la propia población, ¿ya? Es decir, se instaura el primer gran modelo democrático en el Perú, perdón, en el mundo, ¿ya? La monarquía parlamentaria es un modelo ya de tipo democrático. ¿Por qué? Porque aquí los funcionarios públicos son elegidos precisamente por la población, ¿ya? Por la población. Se dirá que esta elección pues está privilegiada a las clases con mayor poder económico, los que sí tienen educación, etcétera. Es cierto, ya es cierto, pero ya es un gran paso, ya es ya un gran paso para esa etapa que nosotros vamos a conocer, especialmente a mediados del siglo XX, ¿no? Donde ya prácticamente pues ya toda la población analfabeta o no analfabeta, mujer o varón, todos participan pues en las elecciones. Pero eso, para llegar a eso, va a tener que pasar un par de centenares de años todavía. Entonces, el primer gran paso lo dio Inglaterra. ¿Ya? Entonces, a partir del establecimiento de esta monarquía parlamentaria, se inició pues un periodo, digamos pues de paz, ¿no? Ya no había pues revoluciones, ya no había pues muchas protestas sociales, ¿no? Más bien como se estableció un modelo mucho más pues inteligente, digámoslo así, ya se vivió un periodo pues de libertad, ya un periodo sobre todo de libertad de tipo económica, ya porque recuerden que lo que había pues encolarizado a los comerciantes ingleses era que precisamente el rey Jacobo II meta sus narices en el aspecto económico, ¿no? Entonces, Inglaterra pues va a vivir una época de estabilidad. ¿Por qué? Porque se da la libertad de comercio, ¿no? Ya aquí los comerciantes no tienen ningún problema para comprar y vender sus productos, ¿ya? Y además también hay un equilibrio de poderes, ¿no? Hay un equilibrio de poderes, porque si bien es cierto está el rey, pero ya ahora el rey tiene otra institución que le puede que se puede contraponer a su poder, ¿no? Que en este caso pues es el Congreso, ¿no? Ya el rey no está solo, ya el rey no decide por su propia cuenta, ¿no? Ya hay una estabilidad política. Así que desde el punto de vista político, esto ayudó a que Inglaterra pues se convierta en el primer país industrialista de al menos del mundo occidental, ¿no? Desde el aspecto socioeconómico, ¿ya? Recuerden que Inglaterra, pues como les dije, y así como Inglaterra, también otros países de Europa, todavía mantenían pues un modelo económico de tipo feudal, ¿no? Un modelo económico que estaba basado en el trabajo del campo. Y aún así, previos a la revolución industrial, Inglaterra ya había desarrollado muchas innovaciones eh, de técnicas agrícolas en el campo. Ya había incorporado nuevas máquinas en el campo de la agricultura. ¿Ya? Y eso le había dado, por supuesto, una mayor productividad agrícola. ¿Ya? El uso de máquinas, ya, bueno, en este caso en la agricultura, le va a permitir una mayor productividad al ser humano. ¿Ya? Se produce más con las máquinas, ¿ya? Y si se produce más, si hay mayor productividad en el campo, ¿ya? En la agricultura, entonces hay más alimento, ¿ya? Entonces la población se empezó pues a alimentar mejor, ¿ya? Hubo una mejor alimentación. Y por otro lado, estas mejoras en la alimentación vinieron acompañados también en las mejoras de los hábitos sanitarios,
¿ya? Los hábitos sanitarios. Entonces, esto permitió, pues, la desaparición de muchas epidemias, por ejemplo, que tantos estragos había creado, pues, en Europa, ¿no? Especialmente en Europa, como era en el caso de la peste negra, la viruela, la sífilis, entre otras epidemias más, que en efecto, pues, se han convertido casi en epidemias ya, que se han quedado en las sociedades humanas ya seguro hasta que nos extingamos, ¿no? Porque la sífilis sigue existiendo hasta nuestra época, la viruela igual. Ahora, se cree que el coronavirus, el COVID-19, se va a convertir en otra enfermedad ya propia del ser humano, es decir, nunca vamos a poder eliminar el coronavirus, ¿no? Sino que se va a mantener en nuestra sociedad, pues, hasta que nos extingamos, ¿no? Entonces, las mejoras los cambios de conducta, los cambios de relación con el medio ambiente, los cambios de conductas sociales permitieron que la sociedad inglesa ya supere este tipo de epidemias que eran pues constantes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, una pandemia así como la que estamos viviendo ahora genera mucho desorden, mucho caos, genera muchas crisis de carácter político, económico. Entonces, no hay que ir tan lejos. Lo mismo sucedía en Inglaterra cuando aparecían estas epidemias. Era todo un caos. Entonces, que desaparezcan este tipo de epidemias permitió también, ayudó a la estabilidad social, ¿ya? Ayudó también a la estabilidad económica. Entonces, esas mejor alimentación, esas mejoras en los hábitos sanitarios y, por supuesto, esta mayor productividad también mejoró los bolsillos de los grandes comerciantes, ¿ya? Entonces, todo eso ayudó a qué cosa, a que apareciera la primera gran revolución industrial, ¿no? Entonces, y bueno, producto del desarrollo agrícola, ya la población pues empezó a incrementarse. Hay mayor alimentación, hay mayores riquezas, mayores oportunidades de trabajo, pues la población empezó pues a procrear más hijos, ¿no? Digámoslo así, ya para ser un poco más directo, ¿no? Y ahora, que la población, que la demografía de una sociedad se incremente, tiene dos efectos directos, ¿no? Dos efectos muy importantes. Si tú tienes más población, entonces tienes más mano de obra, más gente que trabaje, ¿ya? Y así como tienes más gente que trabaje, tienes también más gente que compre, ¿no? Más gente que compre. Si tú tienes pues un pueblito pequeño, por más que seas exitoso, pues tus ventas van a ser mínimas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay poca gente pues a las que tú les puedes vender. Pero si ya esa población crece, pues tu mercado también crece, ¿no? Entonces, eso también ayudó ya a crear condiciones muy favorables para el desarrollo de las industrias, ¿ya? ¿Por qué China es el gran mercado de todo el planeta? Uno de los factores para que China sea lo que es hoy en día y que esté destinado hacia el año 2030 a ser ya la potencia mundial y ya no Estados Unidos. Por eso Estados Unidos está que se moja los pantalones, porque ya sabe lo que le espera, ¿ya? ¿Por qué? Porque China pues tiene la población más grande de todo el planeta, ¿no? Entonces eso es uno de los, es uno pues de los grandes motores que tiene pues eh, China, ¿ya? ¿Para qué? Para su gran desarrollo de tipo tecnológico y comercial sobre todo, ¿ya? Ahora, eh, también pues está la existencia de materias primas en Inglaterra, ¿no? Inglaterra tenía pues materias primas como el hierro y el carbón que van a ser fundamentales, ya van a ser fundamentales para el desarrollo de la industria, ¿ya? El hierro para la construcción de las máquinas, el carbón para la producción del vapor de agua, ¿ya? Para la producción del vapor de agua que ya lo van a ver ustedes que cómo funcionaba esto, ¿ya? Y claro, y toda esta situación evidentemente dio como resultado pues el fortalecimiento de pequeñas fortunas, ¿no? Y aquí aparecen pues los famosos capitales, ¿no? Los famosos capitalistas,
¿ya? Es decir, ¿quiénes son los capitalistas? Pues los que tienen el dinero, los que tienen una fortuna económica, ¿no? Y las primeras máquinas que se van a construir en esta época, pues van a ser muy costosas, inclusive va a ser una especie de ensayo-error, ¿ya? Es decir, es una inversión económica tremenda. ¿Y quiénes eran los únicos que podían costearla? Pues precisamente los grandes comerciantes. Si estos comerciantes no hubieran hecho fortuna, ya difícilmente se hubieran podido desarrollar estos avances tecnológicos. ¿Ya? Es decir, el avance tecnológico, por más científico que sea la cuestión, tiene una relación directa también con el aspecto económico, porque si es que no hay dinero, no se pueden financiar proyectos científicos, no se pueden llevar a cabo las construcciones de muchas de las máquinas que en esta época pues se construyeron. ¿Ya? Así que esto va a revolucionar, muchachos, el tipo de sociedad que hasta hoy en día hay una problemática, hasta hoy en día no se ha resuelto este problema que se inició precisamente en estos años. Y es que el gran cambio de Inglaterra, ya el gran cambio de Inglaterra no lo estaba haciendo sus gobiernos, ya no lo estaba haciendo el Estado. El gran cambio de Inglaterra lo estaban haciendo los comerciantes, los grandes capitalistas, no los que tenían el poder político, sino los que tenían el poder económico, ¿no? Y es por eso que a partir de entonces surge el gran dilema, ¿no? El gran dilema. ¿Cómo se deben desarrollar los pueblos? ¿A través de sus autoridades o a través, pues, del sector privado? ¿Quién lo debe hacer? ¿El sector público o el sector privado? ¿No? Ese es el gran dilema, ¿ya? Y para que ustedes se puedan dar cuenta del alcance de ese dilema, les pongo un ejemplo, ¿no? El tema, pues, por ejemplo, del agua, ¿no? El agua. ¿Quién debería de hacerse cargo del agua? ¿Quién administra mejor? ¿El sector público o el sector privado? ¿Deberíamos privatizar el agua? ¿Deberíamos, pues, vendérselo a una empresa privada para que ello lo administre? ¿O el agua debería de mantenerse, pues, dentro de la soberanía del propio Estado peruano? Es un gran dilema, ¿no? Es un gran dilema. Al menos yo creo que debería estar en manos del Estado, ¿no? En manos del Estado, no en manos de una empresa privada. El por qué, pues miren pues el tema de la luz, ¿no? Se los vendimos a los chilenos, ¿no? Ya la electricidad no es nuestra, es de los chilenos, ¿no? Y ahora miren cómo nos pagan los chilenos, ¿no? Incrementándonos pues los recibos de luz pues a niveles pues que ya para qué comentarlos, ¿no? Entonces, eh, se abren ese tipo de debates, ese tipo de dilemas a partir de esta época, ¿no? A partir de esta época en la que Inglaterra pues empieza a cambiar su tipo de sociedad, ¿no? Pasa de una sociedad feudal a una sociedad mucho más moderna y en efecto pues la gente vive mejor, ¿ya? Y la gente se plantea, ¿no? Oye, pero esta mejoría, ¿a quién se la debemos? ¿A nuestro parlamento, a nuestro rey? ¿O en realidad pues a los comerciantes? A nosotros mismos. Entonces hay un debate a partir de aquel entonces, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias pues trajo esta revolución industrial? Miren, se desarrolló pues el capitalismo, ¿no? Se implantó el capitalismo en Occidente, ¿no? ¿Y en qué consiste ese capitalismo? Pues el capitalismo consiste en la mayor productividad, la mayor producción, las producciones pues a grandes niveles y que los mercados no estén pues restringidos en cada país, sino que todos los mercados sean libres, ¿no? Que cada persona pueda tener la libertad de comerciar con sus compatriotas y con los extranjeros, que haya una libertad de mercado así de alcance mundial, ¿ya? Y evidentemente, pues, el capitalismo observa que el poder económico es el motor de los grandes cambios de una sociedad, ¿no? Es decir, prima al comerciante antes que a la autoridad pública, ¿no? Entonces, se pasa de una sociedad que se desarrollaba en talleres, ¿ya? Como es en el caso aquí, ¿no? Y los talleres, pues, se, se practicaban, pues, en las casas, ¿no?
¿ya? Se pasa de una sociedad en talleres artesanales a una sociedad de industrias, una sociedad de fábricas industriales. Esto es el capitalismo, ¿no? El capitalismo no es esto, ¿ya? Esto es más un tipo de modelo feudal. Este es el verdadero capitalismo, la producción en masa, la producción en base al desarrollo de la tecnología, la producción en base al desarrollo de las máquinas, ¿ya? Y la conexión entre todos los países, entre todas las economías mundiales, especialmente a través de qué? A través del mar, ¿ya? A través del océano, ¿ya? Ahora, esa, esta revolución industrial cambió la sociedad, cambió ese tipo de sociedad que se dividía en estamentos, que era el feudalismo, ya un estamento, recuerden que era una porción de tierra, ya una porción de tierra que estaba dominado por un señor feudal, donde ese señor feudal en todo su territorio imponía sus propias leyes, su propio criterio. Todas las personas que trabajaban en las tierras de ese señor feudal, pues estaban sometidos de por vida a este hombre, ¿no? Esos eran los estamentos. Pasamos de ese tipo de sociedad a un tipo de sociedad moderna, ¿no? Una sociedad caracterizada por la lucha de clases, ya, lucha de clases sociales. Y aquí es donde va a aparecer esa famosa división de la sociedad, ¿no? Especialmente hecha por los socialistas, ¿no? Un versus entre la burguesía y el proletariado. Una burguesía representada por los grandes empresarios y un proletariado representado por los obreros, ¿ya? A partir de la primera revolución industrial se va a iniciar pues una disputa entre los que habían sacado un gran provecho económico y precisamente los que no habían visto verdaderamente los frutos de dicho avance, pues tanto tecnológico como económico, ¿no? Así que si es que en la edad feudal la población pues estaba esclavizada al campo, a la agricultura, ahora en esta sociedad moderna, en esta sociedad industrial, ya no estaba sometido al campo, sino que ahora estaba sometido a las industrias, ¿no? A las fábricas. Y esto va a transformar inclusive ya el tipo de familia que se va a tener en las sociedades occidentales. Se fragmenta la familia, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes lo que había era pues, talleres artesanales. Y en los talleres artesanales, estos talleres estaban ubicados en las propias casas de las personas. Es decir, papá, mamá, inclusive los hijos, trabajaban juntos, ya dentro de casa. Había una cohesión, había una unión entre la familia. Pero las sociedades modernas rompen con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el centro de trabajo de papá, de mamá, especialmente de papá, pues ya no está en la casa. Ya no, el papá no tiene ya un taller en casa, sino que tiene que salir a trabajar a las grandes fábricas. Entonces hay una ruptura de la familia, ya hay una ruptura y esto también pues va a transformar el tipo de sociedad que hoy en día tenemos, ¿no? Ahora, se generan pues pésimas condiciones de trabajo, ya no habían leyes laborales, los hombres, las personas trabajaban pues hasta 15 horas diarias, es decir, trabajaban hasta que ya no se podía ver, ¿ya? O sea, para ser más directos. ¿Ya? Entonces, el promedio de horas de trabajo eran pues 15 horas, ¿ya? Habían pues bajísimos salarios y no solo pues trabajaban los hombres adultos, ¿no? Sino que además también trabajaban niños, ¿ya? La pobreza era tan grande que los niños también tenían que salir a trabajar, ¿ya? Los niños tenían que salir a trabajar, las mujeres también tenían que salir a trabajar, ¿ya? Y entre otras cuestiones más. Entonces, a partir de esta situación, se crea pues una confrontación entre el hombre y la máquina, ¿no? Porque el hombre se da cuenta de que las máquinas están quitándole una oportunidad de desarrollo, tanto económico como social, a las clases más pobres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras el gran capitalista, mientras el gran empresario
construye más máquinas, pues esas máquinas hacen el trabajo de 10, 20 hombres. Y es mucho más productivo, lo hace en menor tiempo. Una máquina tiene esa capacidad, ¿ya? Entonces, en la medida de que se empezó a fabricar más máquinas, ¿ya? Se empezó también a, a despedir a muchos obreros, ¿ya? A muchos obreros. Bueno, ya no te necesito, porque aquí ya tengo una máquina que va a hacer tu trabajo, no solo tu trabajo, sino de 20 hombres, y aparte lo va a hacer en menos tiempo de lo que ustedes lo hacen, ¿no? Entonces, hubo una confrontación entre el hombre y la máquina, ¿no? Y tanto es así que hubo en muchas oportunidades, estos obreros, estos proletarios, ingresaron a las fábricas y empezaron a destruir las máquinas, porque precisamente se debía al desarrollo de estas máquinas que ellos habían quedado sin trabajo, y por ende, pues su familia se había quedado sin alimento, ¿no? Y también este cambio de sociedad de la primera revolución industrial marca pues el origen del sindicalismo, ¿no? El sindicalismo, que no es otra cosa que un tipo de organización proletaria dentro de las empresas, ¿ya? Una organización de los obreros que precisamente se van a encargar de luchar por los derechos de los obreros. Estos derechos no van a ser conquistados sino casi 200 años después, ¿ya? Pero se debe al origen de este sindicalismo precisamente la conquista de este tipo de demandas, ¿ya? También surge pues el socialismo, ¿no? Que promueve una revolución obrera. El socialismo dice, oye, ya los burgueses, los grandes empresarios tuvieron su gran revolución. ¿Y cuál es esta? La revolución industrial. Ellos se volvieron multimillonarios, elevaron sus niveles de condición de vida. Está bien, ellos ya tuvieron su revolución, los empresarios. Ahora nosotros también queremos nuestra revolución, ¿ya? Y por eso es que el socialismo promueve la revolución obrera, el levantamiento pues ya del pueblo contra los burgueses, ¿no? Pero eso ya es un punto aparte, no solo quiero dejar en sentado pues esos matices de la primera revolución industrial, ¿ya? Yo les voy a dejar como tarea, ya, que ustedes miren este video, que me parece tiene un promedio de 40 minutos, o no menos creo. No me acuerdo muy bien el número exacto de minutos, pero es un documental de la History Channel, ya que les va a permitir a ustedes ya poder conocer cómo es que funcionaban estas máquinas y cómo es que el tipo de sociedad inglés va influyendo en los demás países, ¿ya? Entonces, miren este documental en sus casas, bueno, están en su casa, pero ya en la tarde o ya ustedes elijan pues un tiempo adecuado. Y a partir de que observen pues ese documental, de que puedan verlo, ya desarrollen pues lo siguiente, ¿no? Describan ustedes 3 invenciones de la primera revolución industrial que más te hayan interesado, ¿ya? En ese documental ustedes van a ver cuáles fueron las máquinas que se crearon en esa época y cómo funcionaron, ¿ya? Tú solo quédate con 3. Ya quédate con 3 invenciones que más te interesen, ¿ya? Y claro, tú tienes que poner cuál era el nombre de esa máquina, para qué servía y qué impacto tuvo en la sociedad de aquel entonces, ¿ya? 3 invenciones. ¿Ya? Luego pues pegas o dibujas algunas imágenes referentes a cada invención, ¿no? Es decir, tres imágenes de cada, bueno, 3 imágenes de las invenciones que tú vas a hacer, ¿ya? Muy bien, gracias por su atención y ahora sí quedo sujeto pues a sus dudas, a sus consultas.